Reflexión sobre el matrimonio. Cuando llegué a casa esa noche, mientras mi esposa me servía la cena, le tomé la mano y le dije: «Tengo algo que decirte». Ella se sentó y comió callada. La observé y vi el dolor en sus ojos. De pronto, no sabía cómo abrir la boca, pero tenía que decirle lo que estaba pensando. «Quiero el divorcio». Ella no parecía estar disgustada por mis palabras y me preguntó suavemente: «¿Por qué?». No supe qué responder. Esa noche no hablamos. Solo escuché lo mucho que lloraba. Sabía que quería saber qué estaba pasando con nuestro matrimonio, pero no pude contestarle. Sucedió que ella había perdido mi corazón. Ahora le pertenecía a otra mujer, Johanna. Yo ya no amaba a mi esposa. De hecho, le tenía lástima. Con un gran sentido de culpabilidad, escribí un acuerdo de divorcio y en este acuerdo ella se quedaba con la casa, el carro y el 30% de nuestro negocio. Ella miró el acuerdo y lo rompió en 1000 pedazos. Ella pasó 10 años de su vida conmigo y ahora éramos como unos extraños. Yo le tenía lástima por todo su tiempo perdido, pero ya no podía cambiar. Yo amaba a Johanna. De pronto, empezó a gritar y a llorar para desahogarse. La idea del divorcio ahora era más clara para mí. Al día siguiente llegué a casa y la encontré escribiendo en la mesa. No cené y me fui a dormir. Estaba muy cansado de haber pasado el día con Johanna. Cuando desperté, todavía estaba mi esposa escribiendo en la mesa. No me importó. Me giré y seguí durmiendo. Por la mañana, mi esposa me presentó sus condiciones para el divorcio. No quería nada de mí, pero necesitaba un mes de aviso antes del divorcio. En sus condiciones, pedía que por un mes tendríamos que vivir como hasta ahora. Vivir normal. Su razón era simple. Nuestro hijo tenía todo ese mes exámenes y no quería molestarlo con nuestro matrimonio quebrantado. Yo estuve de acuerdo. Ella tenía otra petición: que me acordara cuando yo la cargué a nuestro cuarto el día que nos casamos. Me pidió que por ese mes, todos los días, la cargara del cuarto hasta la puerta de la salida en la casa. Pensé que se había vuelto loca, pero para llevar la fiesta en paz y para que firmara el divorcio después de ese mes, acepté. Le conté a Johanna lo que mi esposa me había dicho. Ella se reía en voz alta y decía que aquella petición era absurda, que no importara qué truco usara, tendría que darle la cara al divorcio. Mi esposa y yo no teníamos contacto físico desde que expresé mis intenciones de divorciarnos. Así es que cuando la cargué el primer día hasta la puerta de la salida, los dos nos sentimos mal. Fue un momento incómodo. Pero nuestro hijo caminaba detrás de nosotros aplaudiendo y diciendo: «Papá está cargando a mami en sus brazos». Sus palabras me causaron mucho dolor. Caminé los 10 metros con mi esposa en mis brazos. Ella cerró los ojos y me dijo en voz baja: «No le digas a nuestro hijo del divorcio». Afirmé con la cabeza, un poco disgustado. La bajé cuando llegué a la puerta y se fue a esperar el transporte para ir a su trabajo. El segundo día, los dos estábamos más relajados. Ella se apoyó en mi pecho. Pude sentir su fragancia.
Me di cuenta que hacía tiempo no la miraba detenidamente. Ya no era tan joven, tenía algunas arrugas y algunas canas también. Era notable el daño de nuestro matrimonio. Por un momento pensé y me pregunté, ¿qué fue lo que hice? El cuarto día, la cargué. Sentí que la intimidad estaba regresando entre ambos. Esta era la mujer que me dio 10 años de su vida. En el quinto y el sexto día, seguía creciendo la intimidad. Pero de esto no le dije nada a Johanna. Pero cada día era más fácil cargar a mi esposa. Pensé que me estaba acostumbrando a cargarla porque era menos notable cargar el peso de su cuerpo conforme pasaban los días. Una mañana, ella estaba viendo qué ponerse. Se había probado muchos vestidos, pero ninguno le gustaba. Se quejó diciendo, «Mi ropa se ha puesto grande». Y fue ahí que me di cuenta que estaba muy delgada. Y esa era la razón por la cual yo no sentía tanto su peso al momento de cargarla. De pronto, sentí que le había enterrado mucho dolor y amargura. Sin darme cuenta le toqué su cabello. En ese momento nuestro hijo entró a la habitación y dijo, «Papá, llegó el momento de que cargues a mamá hasta la puerta». Para mi hijo, ver a su padre día tras día cargar a su madre hasta la puerta se había convertido en una parte esencial de su vida. Mi esposa lo abrazó. Yo volteé la cara. Sentí temor de que cambiara mi forma de pensar sobre el divorcio. Cargar a mi esposa en mis brazos hasta la puerta se sentía igual que el primer día de nuestra boda. Ella acariciaba mi cuello suavemente y natural. Yo la abrazaba fuerte, igual que en nuestra noche de bodas. La abracé y no me moví. La sentí tan ligera y delgada que me dio tristeza. El último día, igual la abracé y no quería moverme. Quería que el momento durara mucho más. Manejé para la oficina. Un impulso dentro de mí me hizo cambiar de dirección. Al llegar a mi nuevo destino salí del auto, subí las escaleras y al tocar la puerta, Johanna me abrió. La vi a los ojos y sin vacilar le dije, «Lo siento, no voy a divorciarme de mi esposa». Johanna me miró con asombro. Quería explicaciones. Yo amaba a mi esposa y ella a mí. Era que entramos en rutina y estaba aburrido. No valoré los detalles de nuestra vida hasta que empecé a cargarla de nuevo. Me di cuenta de que debo y quiero cargarla por el resto de nuestras vidas. Johanna lloró. Me dio una bofetada y cerró la puerta. Bajé las escaleras, subí al auto, llegué a una florería. Le compré el regalo más hermoso que encontré. La joven de la florería me entregó una tarjeta, donde de puño y letra escribí: «Te cargaré todas las mañanas hasta que la muerte nos separe». Llegué a mi casa con flores en la mano y una sonrisa. Corrí y subí para encontrarme con mi esposa, pero ella estaba muerta. Le habían detectado cáncer y yo estaba tan ocupado con Johanna que no me di cuenta. Mi esposa sabía que estaba muriendo y por ese motivo me pidió un mes de aviso antes del divorcio, para que a nuestro hijo no le quedara un mal recuerdo de la vida matrimonial de sus padres, para que no tuviera una reacción negativa. Por lo menos, le quedaría saber que su padre era un esposo que amó a su esposa hasta la muerte. Estos pequeños detalles son los que importan en una relación, no la casa, o el carro, o el dinero en el banco. Los detalles
son los que crean un ambiente que te llevan a la felicidad. Trata de mantener tu matrimonio feliz. Comparte esta historia y quizás estés salvando un matrimonio. Recuerda suscribirte al canal de Dios. Todas las historias de fracaso son iguales. Se dan por vencidos cuando están a punto de entrar en el éxito. Y recuerda, no sabemos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido.